revelado, después de perder a mi esposo, una decisión inesperada me transformó en 30 días. María sentía que el peso del mundo se cernía sobre sus hombros. En ese oscuro día del velorio, la tristeza era palpable, y cada abrazo de sus vecinos parecía atesorar el eco de la falta que hacía su esposo, un carnaval de emociones tristes reunidas en su pequeño hogar. ¿Qué legado de fuerza y amor les dejarás a tus hijos?, resonaban las palabras previsibles de su suegro, obligándola a confrontar su nueva realidad. A sus 35 años, con 2 hijas pequeñas a su lado y sin la mano fuerte de su esposo, la vida había tomado un giro desgarrador. La soledad era un espiral profundo donde cada llanto de sus hijas la recordaba lo que había perdido. María, con la mirada perdida en la nada, sabía que las risas y juegos de sus hijos habían sido arrasados por la tragedia. Un día tras otro, responsabilidades en su pequeño taller de costura parecían carecer de sentido y el aguijón del miedo se instalaba en su pecho. Aún así, en medio del caos emocional, una chispa comenzó a brillar en su interior. En el silencio de su habitación, entre lágrimas y recuerdos, decidió que debía hacer algo. Inspirada por los bordados que su madre le enseñó, se visualizó tejiendo su historia y la de sus hijas con hilos de colores, creando belleza en medio del dolor. Abrió su taller en casa, donde el amor y la dedicación se entrelazarían con cada puntada. Pero ese mundo de sueños se convirtió rápidamente en un mar de inseguridades. Las miradas de los que criticaban su origen social la perseguían. Aún así, el deseo de honrar la memoria de su esposo y de ser un pilar de dignidad para sus hijas la empujó a seguir adelante. Las semanas se transformaron en un constante ir y venir de esperanza y desánimo. María luchaba, navegando entre el desafío de crear un futuro y los recuerdos de un pasado que la mantenía anclada. En un evento local para emprendedores, encontró una oportunidad. Con su stand de bordados, mostraba su pasión y fortalecía su identidad, transformando el dolor en arte. Su historia comenzó a resonar, tocando las fibras del corazón de otros. La señora de las frutas se detuvo a admirar su trabajo mientras los murmullos de aprobación daban vigor a su esfuerzo. Pero entonces, un cliente lanzó una pregunta hiriente sobre el valor de su trabajo. Fue como un puñetazo en el estómago. La duda se plantó en su mente, desafiando todo lo que había construido. ¿Sería suficiente? ¿Podría seguir adelante a pesar de las expectativas ajenas? El miedo de fracasar la acorralaba, pero también un deseo ardiente de mostrar que el valor no se mide por el pasado, sino por la determinación de seguir. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, con la mirada en sus hijas, María sintió que la esperanza punzaba de nuevo en su pecho. La comunidad había abrazado su lucha, y el amor que recibía las hacía más fuertes. Sin embargo, el dilema la mantenía en la cuerda floja, correría el riesgo de dejarse abatir o se levantaría una vez más. El futuro brillaba incierto, y una sola pregunta pululaba en su mente: ¿sería capaz de encontrar dentro de ella la fuerza que necesitaba para dejar un legado de amor y dignidad para sus hijas? La respuesta aguardaba entre las sombras de su valiente travesía. La mañana siguiente, los rayos del sol se filtraban a través de las cortinas de la pequeña habitación. María se despertó sintiendo la calidez en su rostro, un recordatorio natural de que, a pesar del frío de la tristeza, la vida continuaba. Miró a sus hijas, dormidas en la cama contigua, y un profundo amor la invadió. Eran su razón de vivir, el motor que la movía en medio del caos. Decidida a no dejar que la inseguridad la consumiera, María se levantó con un renovado sentido de propósito. Se dirigió al taller, donde los hilos de colores la esperaban, dispuestos a ser convertidos en algo hermoso. Sin embargo, aún sentía la modificación del comentario del cliente retumbando en su mente como un eco ensordecedor. ¿Qué podría hacer para demostrar su valor? Mientras buscaba ideas, recordó los rostros de aquellos que admiraban su trabajo, y su mente se iluminó. ¿Por qué no organizar una exposición de sus bordados? Sería una manera de unir a la comunidad, de compartir su arte y, sobre todo, de recordarle a sí misma que lo que hacía era valioso. Se sintió inspirada y su corazón comenzó a latir más rápido. María comenzó los preparativos, con la ilusión reemplazando lentamente las dudas.
Habló con algunos amigos, quienes placenteramente comenzaron a apoyarla. No estaba sola. Juntos, empezaron a difundir la noticia. Una exposición en la plaza principal, un evento que prometía celebrar el arte y la resiliencia. Los días que pasaron antes del evento fueron una mezcla de trabajo intenso y momentos de incertidumbre. María pasaba largas horas en su taller, bordando piezas que evocaban historias y emociones. Cada puntada se volvió un símbolo de esperanza, de renacimiento. Presentaba su obra con una mezcla de orgullo y nerviosismo, consciente de que no solo exhibía su trabajo, sino que también mostraba su alma. El día de la exposición llegó, y la plaza vibraba con energía. Las risas y los murmullos llenaban el aire, mientras las familias se reunían para ver lo que María había creado. Se sentía un ambiente cálido y acogedor, como si cada persona presente estuviera allí no solo para admirar el arte, sino también para apoyar a una madre luchadora. Sin embargo, en el fondo de su corazón, el miedo aún le susurraba. ¿Y si nadie se detenía a mirar? ¿Y si las dudas regresaban? Cada vez que una nueva persona se acercaba a su stand, María contenía la respiración, anhelando ser vista, deseando ser valorada. A medida que avanzaba el evento, el incesante flujo de visitantes pronto disipó sus inquietudes. Las sonrisas, las palabras de aliento y los elogios comenzaron a llenar los espacios vacíos que el miedo había dejado atrás. Al ver cómo un grupo de niños se deleitaba con los colores vibrantes de sus bordados, sintió un nudo en la garganta, un cálido torrente de emoción que la sacudía. Finalmente, se acercó a una mujer mayor que observaba detenidamente una de sus piezas, un bordado que narraba el amor familiar. La mujer sonrió, sus ojos llenos de lágrimas, y le dijo: «Esto me recuerda a mi juventud, a mi madre. Has capturado algo hermoso aquí». Esa sola frase alcanzó el corazón de María. ¿Acaso no era precisamente eso lo que había querido lograr? Un legado que uniera el pasado con el presente, que inspirara a otros a encontrar belleza en los momentos de dolor. Mientras la tarde se desvanecía y la exposición terminaba en un crescendo de aplausos, María se dio cuenta que había hecho algo más que mostrar su trabajo. Había creado una conexión con su comunidad, había compartido su corazón. Pero en su interior, una nueva pregunta comenzaba a formarse: ¿quién era realmente ella, ahora que había desatado su pasión? Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, María miró hacia el horizonte, sintiendo la brisa en su rostro. La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba, esperando ser descubierta. María caminó por la plaza, riendo y abrazando a sus amigas, disfrutando de los ecos de las palabras amables y la alegría que flotaba en el aire. Pero no pudo evitar que el nudo en su garganta regresara, recordándole su nueva pregunta: ¿quién era ella sin la sombra del dolor que había llevado consigo? Mientras el sol se ponía a lo lejos, un sentimiento de incertidumbre comenzó a infiltrarse en su pecho, un miedo viejo que había creído haber dejado atrás. Al llegar a casa, sus hijas la recibieron con gritos de alegría. «Mami, mami. Te hemos extrañado», exclamó Ana, la mayor, mientras se lanzaba a sus brazos. María las abrazó fuerte, sintiendo su calidez, y su corazón se llenó de amor y recompensas. Pero incluso en medio de tanta felicidad, esa voz interna seguía alertando sobre la inseguridad que brotaba. Esa noche, mientras trataba de dormir, sus pensamientos se desbordaban. La exposición había sido un éxito, pero quedaba la pregunta: ¿cómo habría de avanzar? El merecido aplauso se había transformado en una expectativa aún mayor. ¿Era realmente capaz de lidiar con ello? La idea de seguir creando y compartiendo la dejaba inquieta, como si el peso del futuro la aplastara. Al día siguiente, invitó a sus hijas al taller después de la escuela. Quería compartir con ellas el lugar donde había encontrado su voz, donde había convertido la tristeza en belleza. Juntas comenzaron a trabajar en una nueva pieza, un bordado que simbolizara su nueva etapa. «Esto será un reflejo de nosotras, de todo lo que hemos superado», dijo María, sintiendo que cada puntada contaba una historia. Sus hijas se rieron, pequeñas manos moviéndose entre los hilos que danzaban como estrellas recién nacidas, pero mientras jugaban, su mente comenzó a divagar. La idea de volver a exponer su trabajo comenzó a tomar forma. ¿Podría hacer algo aún mayor, una serie dedicada a la superación? Soñaba con colgar cada bordado en una galería, donde el amor, el miedo y la resiliencia se expresarían a través de su arte. Una tarde, mientras organizaba los materiales, María encontró un trozo de tela que había guardado. Era un legado de su madre, un fragmento del pasado que la conectaba con sus raíces. El corazón le dio un vuelco al pensar que su madre había sido parte de este viaje artístico. ¿Cómo no había pensado en su legado antes?
La idea creció en su mente como una flor en primavera. Tendría que incluir historias de otras mujeres, aquellas que también enfrentaban sus propios miedos, sus propias luchas. Decidió que había llegado el momento de hacer una convocatoria a la comunidad, de invitar a otras mujeres a bordo de este viaje. Mientras comenzaba a trazar un plan, sintió su corazón palpitar con fuerza. La sensación era diferente a la de antes. Ya no era solo miedo, era emoción y esperanza entrelazadas. Con cada paso que daba, la imagen del evento iba tomando vida. Sin embargo, en la quietud de la noche, María se detuvo, enfrentando la sombra que la había perseguido. ¿Y si no lograba hacerlo? ¿Y si su arte no resonaba con los demás? ¿Si su mensaje se perdía? Pero apretó los dientes, recordando el brillo en los ojos de la mujer mayor de la exposición. Inspirada, decidió que no podía dejar que el miedo la detuviera. Hoy comenzaría a construir algo grande, algo que nunca había imaginado. Estaban todos listos para ver la verdad detrás de su arte, y mientras escribía la primera frase de su convocatoria, escuchó un timbre en la puerta. Su corazón se saltó un latido. ¿Quién podría ser? La inquietud volvió, pero esta vez se sintió impulsada a abrirla. Con cada paso que daba, sabía que el futuro se asomaba. ¿Pero qué traería consigo la vida en su puerta? María abrió la puerta lentamente, sintiendo una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Al otro lado, encontró a una mujer mayor, de cabello plateado y ojos profundos que parecían haber visto muchas cosas en su vida. Su rostro estaba adornado con una calidez que, de inmediato, la hizo sentir en casa. La mujer sonrió y, con voz suave, dijo: «Hola, soy Elena. Escuché que estás organizando algo especial aquí». Las palabras de Elena resonaron en el corazón de María. En aquel instante, se sintió vinculada a la mujer de una manera inexplicable. «Sí, estoy planeando un evento para compartir historias de resiliencia y superación», respondió María, sintiendo como el entusiasmo empezaba a florecer lentamente en su pecho. Elena asintió, y sus ojos se iluminaron con un destello de aprobación. «Eso suena maravilloso. A veces, las historias de otras mujeres son la luz que nos guía en nuestros momentos oscuros». Había un eco de comprensión entre ellas, una conexión que parecía traspasar la mera experiencia de ser madre o artista. María invitó a Elena a entrar, y juntas se sentaron en la mesa del taller. Mientras se ponían cómodas, Elena comenzó a compartir su historia. «Perdí a mi esposo hace unos años. La tristeza me envolvió, me sentí perdida, como si no pudiera volver a ser yo misma», confesó mientras su voz temblaba levemente. María le escuchaba con atención, sintiendo cómo esas palabras atravesaban la distancia emocional que había construido con su propio dolor. «Incluso después de todo este tiempo, sé que la tristeza nunca se va del todo», continuó Elena. «Pero decidí que la vida también merece ser celebrada, así que empecé a tejer. Cada puntada es un recuerdo, una forma de honrar lo que tuvimos, pero también de abrirme a lo nuevo». Su rostro se iluminó mientras hablaba, como si el acto de contar su historia le diera un impulso renovado. María sintió un nudo en la garganta. Aquel encuentro no solo había llegado en el momento perfecto, sino que también sembraba una semilla de inspiración en su corazón. «Tengo una idea», dijo, sintiendo que la emoción la invadía. «Podríamos incluir nuestras historias en el evento. Quiero que más mujeres como nosotras se sientan vistas, escuchadas». Elena sonrió de nuevo, y sus ojos brillaron con expectativas. «Me encantaría. Tejer nuestras historias juntas puede ser poderoso, pero también liberador. Tal vez, muchas otras ayudarán a encender la chispa de la transformación en sí mismas». Al día siguiente, María se lanzó a crear la convocatoria, más decidida que nunca. No se trataba solo de ella, era un viaje hacia la comunidad, un esfuerzo que llevaban en sus corazones. Ellas no serían las únicas inspiradas. Cada mujer que viniera, cada historia que compartieran, llenaría el espacio de amor y apoyo. Esa era la esencia de su arte, pero mientras organizaba la primera reunión, recibió un mensaje que hizo que su corazón se detuviera por un momento. Era de alguien que no esperaba, alguien de su pasado. «¿Por qué ahora?», pensó, sintiendo como la ansiedad ascendía en su pecho. La revelación de su regreso traía consigo promesas y sombras por igual. María se quedó mirando el teléfono, sintiendo la tensión en el aire. Entre la alegría de construir algo nuevo y el resurgimiento de viejas heridas, se preguntó si realmente estaba lista para enfrentar lo que se avecinaba. Con el corazón latiendo con fuerza, presionó responder. Las palabras que eligiera cambiarían para siempre el rumbo de su historia. ¿Sería este un paso hacia adelante o un desvío hacia el pasado?
la incertidumbre se adueñó de ella, pero en su corazón supo que no podía detenerse. Con cada paso, forjaría su destino, y lo haría rodeada de mujeres que también buscaban luz en la oscuridad. ¿Sería capaz de entrelazar su nuevo camino con el de aquellos que habían dejado su huella en su vida? María observó la pantalla de su teléfono. Cada segundo que pasaba se sentía más pesada la carga de la decisión que debía tomar. Las palabras que le respondió a Javier, su expareja, brotaron en un instante. Me encantaría verte. ¿Cuándo podemos hablar? Había tanto por decir, tantas emociones entrelazadas. Sin embargo, al denunciar sus sentimientos, el peso del pasado se dejaba sentir con cada letra que enviaba. Deslizó el teléfono sobre la mesa, y una marea de recuerdos la invadió. Cuando todo había empezado, cuando el amor había florecido entre risas y promesas. Pero luego vino la separación, la lucha de cada día, y el vacío que dejó su partida. ¿Por qué ahora, después de tanto tiempo?, se preguntó, sintiendo que sus pensamientos chocaban como olas contra las rocas. Intentó desviar su mente al evento que estaba organizando con Elena. Con cada mujer que invitaba, cada historia que soñaba compartir, sentía que su corazón iba liberándose un poco más de la sombra del pasado. Pero la incertidumbre sobre Javier la seguía, como un eco que no podía ignorar. Decidió tomar un respiro. Salió al pequeño jardín que tenía delante de su casa. El aire fresco le dio claridad. Observó cómo las flores, recién florecidas, se movían al ritmo del viento. Pensó en cómo, a pesar de la tormenta, la vida sigue encontrando la manera de renacer. Eso es, murmuró para sí misma. Si había algo que había aprendido de Elena era que la vida está llena de ciclos. Podía abrazar su pasado y también abrirse a nuevas oportunidades. Eran como esos hilos que se entrelazan en la labor de un tejido. Había fragilidad y fuerza en cada puntada. María se adentró en su casa y volvió a su computadora. Escribió un mensaje a Elena, expresando la importancia de compartir no solo sus historias de valentía, sino también los desafíos que enfrentaron. Necesitaban un espacio donde cada mujer pudiera presentar su verdad, donde el dolor se transformara en poder. Mientras lo hacía, recordó a la primera mujer que se había ofrecido para compartir su historia en el evento, Rosa. La había conocido en un grupo de apoyo, y su historia era un grito de lucha y esperanza. María pensó en invitar a otras mujeres que también tuvieran caminos difíciles que relatar. A cada una le enviaría flores o una pequeña tarjeta, algo que retuviera esa conexión significativa, ese toque humano que tanto necesitaban. Era hora de que la comunidad floreciera. Después de una jornada intensa, mandó la convocatoria a unas 10 mujeres. La emoción la llenaba al imaginar los rostros de quienes responderían. Sin embargo, su mente no podía dejar de volver a Javier. Su respuesta llegó inesperadamente esa misma tarde: me encantaría verte el viernes. He cambiado mucho. Una sensación de calidez la envolvió, pero también una punzada de duda. ¿Cómo podría haber cambiado a alguien que se fue? Se sentía atrapada entre el deseo de volver a conectar y el miedo a lastimarse de nuevo. La esencia del amor aún anidaba en su memoria, pero las heridas seguían abiertas. Eso la llevó de nuevo al jardín, donde milagrosamente cada día había flores nuevas. La pregunta persistía: ¿estaba dispuesta a abrir el capítulo de su vida que había guardado? Mientras el sol se escondía en el horizonte, María hizo un esfuerzo por calmar su pandemonio interior. Notó una mariposa posarse suavemente sobre una de las flores. Tal vez es momento de transformar mis miedos, pensó, y así, con un aliento profundo, con cada paso hacia su verdad, se dio cuenta de algo crucial: su viaje aún no había terminado. Era solo el comienzo. A la mañana siguiente, decidió que sí iría a la cita con Javier, pero con una condición: sería honestamente ella misma. Ahora contaba con Elena, las historias de mujeres significativas y su luz en el camino. Pero también sabía que un viaje hacia el futuro significaba enfrentar el pasado. Con el corazón latiendo con fuerza, hizo una última revisión a la convocatoria que había enviado, sintiendo que la decisión era más que un paso hacia un encuentro, era una afirmación de su propia fortaleza. Fue entonces que una idea brillante la iluminó: ¿y si la conexión con Javier pudiera ser la misma que habían creado entre todas las mujeres del evento? ¿Podría ser esa una historia más en el tejido de su nueva vida? Y así, con cada emoción danzando en su interior, se preguntó: ¿qué otras sorpresas me deparará el destino? La incertidumbre nunca la había asustado tanto, pero también sabía que ese era el primer paso hacia la verdadera transformación. El viernes llegó rápido, como un susurro. María se pasó la mañana inquieta, su mente en constante vaivén, pensando en la reunión con Javier.
Se vestía con cada prenda como si cada una llevara el peso de un recuerdo, la blusa que le gustaba porque resaltaba sus ojos, los zapatos que había usado en su primer cita. Sin embargo, no era el atuendo lo que la iluminaba, sino la determinación que había brotado en su interior, como una flor que se atreve a abrir sus pétalos en el invierno. Se miró al espejo. La reflexión que le devolvía la mirada era más que su cara, era la mujer que había aprendido a luchar por sus sueños, que nunca olvidaría el amor pero también sabía cómo proteger su corazón. Hoy me presento como soy, se dijo con firmeza, cuando llegó al café donde habían acordado. El aroma a café recién hecho y el murmullo de las conversaciones ajenas la rodearon, pero nada dispersó su enfoque. La mirada del lugar se posaba en las gentes que entraban, pero solo sus ojos buscaban a uno. Finalmente, lo vio, sentado en una mesa en la esquina. Javier. Había algo diferente en él, una madurez difícil de definir, pero María se sentía escéptica, incapaz de entregarse ciegamente a esas impresiones. Se acercó, la respiración entrecortada, y él levantó la mirada. Sonrió, pero no era la sonrisa que había conocido. Era una mezcla de nostalgia y aceptación. Hola, dijo él, con una voz cálida. Gracias por venir. Siempre serás parte de mi historia, respondió ella, aunque las palabras se sentían más pesadas de lo que había anticipado. Cada sílaba resonó con ecos de su pasado, pero María decidió que su futuro no iba a estar plagado de silencios. Mientras mantenían una conversación, las historias comenzaron a fluir naturalmente. Javier hablaba de sus luchas y cambios, de cómo había enfrentado sus propios demonios. A medida que escuchaba, un hilo de empatía se tejía entre ellos. Las palabras de Javier eran frágiles, pero sinceras, y María sentía que se desvanecían las barreras que los separaban. Sin embargo, cuando él mencionó el dolor que sentía por las decisiones que había tomado, el corazón de María latió por la incertidumbre. ¿Realmente había cambiado? ¿Existía la posibilidad de una nueva conexión? Su voz interior le decía que debía ser cautelosa, pero algo en su pecho clamaba por entender. ¿Y por qué ahora, después de tanto tiempo?, le preguntó, sin poder contenerse. María lo miró a los ojos, buscando la respuesta. Javier bajó la mirada, y el silencio se instaló entre ellos como un eco que nunca dejaba de resonar. He perdido tantas cosas, María, y he aprendido que la vida es un camino lleno de decisiones. Quiero intentarlo de nuevo, pero solo si tú también estás dispuesta a hacerlo. La conmoción de sus palabras la sobrecogió. No sé si estoy lista, confesó ella, duelen los recuerdos de lo que había sido. Pero a la vez, aquella incertidumbre la llenaba de energía. De repente, el sonido de un mensaje la sacó de su trance. Era un recordatorio de la convocatoria para la reunión de mujeres. El evento se acercaba, y su corazón se llenó de esperanza por lo que podría crecer allí. Era su oportunidad para cambiar la historia, no solo de su vida, sino de muchas otras. María miró a Javier, y en ese momento, entendió que su encuentro no solo era un viaje hacia lo que habían perdido, sino también a lo que podían construir juntos, con la honestidad como brújula. Quizás esto sea el principio de una nueva historia, pensó, dejando escapar una sonrisa tímida. Y si logramos construir algo nuevo, aunque con cimientos diferentes, sugirió, llena de valentía. Javier pareció aliviarse, y en sus ojos brillaba esa chispa de esperanza que era inconfundible. Sin embargo, unas palabras de advertencia danzaban en su mente: la verdad reaparece, y a veces duele. Cuando creía que el camino a seguir era claro, otro mensaje vibró en su teléfono. Rosa acaba de compartir su historia. El eco pasado asomaba entre los susurros del futuro. Se percató de una decisión más allá de la mesa. No solo se trataba de Javier, sino del poder de todas esas mujeres, de la red de apoyo que estaba creando. Mientras la incertidumbre tejía preguntas dentro de ella, también surgía una realidad palpable. María no podía escapar de esa verdad. ¿Podría realmente ser capaz de perdonar y amar de nuevo? Y así, en un instante, entre un sorbo de café y la mirada en los ojos de su pasado, se preguntó: ¿qué otro desafío me espera en este camino hacia la esperanza? La respuesta aún era un misterio en construcción. El sol se descolgaba por el horizonte, bañando el café en tonos dorados. María se centraba en Javier, su rostro dibujaba una mezcla entre deseo y miedo. Mientras un hilo de conversación se deslizaba entre ellos, sus mentes exploraban el mismo paisaje emocional: la culpa, el deseo de conexión, el amor genuino que había florecido por tanto tiempo en el silencio. Lo he extrañado, confesó Javier, su voz temblando un poco. No solo a ti, sino a nosotros.
Y sé que no tendrá sentido para ti, pero hay momentos en que me despierto y pienso, ¿qué hubiese pasado si? María sintió un nudo en el pecho. Recordó aquellas noches llenas de risas compartidas, los proyectos de futuro que nunca llegaron a ser. Yo también he seguido adelante, de alguna manera. Aprendí a vivir, a ser fuerte, dijo, mientras sus manos jugueteaban nerviosamente con la servilleta. Pero nunca he dejado de cuestionar qué fue lo que pasó entre nosotros. ¿Y si pudiéramos simplemente construir algo nuevo? La pregunta de Javier flotó en el aire como un barquito de papel arrastrado por una corriente de dudas. Pero en sus ojos había un destello que invitaba a la esperanza, la idea era como una chispa en su interior. Podía sentir la emoción latente. Estoy a un paso de darme otra oportunidad, pensó, pero tengo miedo. Sin embargo, en ese instante, las palabras de aliento que su madre le había compartido resonaron en su mente. Si no arriesgas nada, nunca sabrás lo que la vida tiene reservado para ti. Esa idea la impulsó a preguntarle, ¿cómo puedo confiar en que esto no es solo una ilusión, Javier? No quiero pasar por el dolor otra vez. Su mirada lo atravesaba, buscando honestidad. Solo te pido que me des una oportunidad, respondió él, con un tono lleno de convicción. No prometo que sea perfecto, solo que seré honesto. Estoy aquí porque he cambiado, porque quiero, de verdad, estar en tu vida. Pero no puedo hacerlo sin que tú estés dispuesta a dar ese paso. La tensión creció entre ellos, un hilo casi palpable que amenazaba con romperse con la fricción de sus emociones. María se sentía vulnerable, como si todo aquello pudiera desbordar. Pero una parte de ella, una pequeña voz interna, decía que debía abrirse. Lo que habían compartido no desapareció nunca, pero podían regresar a un lugar donde ya no existían las sombras. A medida que sus corazones latían al unísono, el sonido de otro mensaje interrumpió su momento. María miró el teléfono, era un recordatorio del evento de esa noche. No puedo olvidarme de eso, susurró, sintiendo el peso de su compromiso con esas mujeres que la miraban buscando inspiración. Javier frunció el ceño, y María sintió un escalofrío. ¿No vas a venir?, preguntó, casi con temor. La idea de que el evento pudiera interponerse entre ellos la inquietó. No, claro que voy. Solo tengo que pensar en lo que hablamos, respondió ella, tratando de mantener una voz tranquila. En ese encuentro, aún podían verse reflejados en sus propias sombras. Te entiendo, y estoy dispuesto a esperar, dijo él, pero había algo más en su tono. María lo percibió mientras se acostumbraba a la nueva dinámica, algo en sus entrañas la alertaba. Un pequeño destello de preocupación asomó en su mente. No queremos ser esos dos que intentan revivir el pasado, recordó su madre advirtiéndole una vez. Hay que avanzar hacia la luz, nunca volver a las sombras del ayer. Justo cuando estaba a punto de responder, el sonido de risas provenientes de otra mesa le hizo desviar la mirada. Un grupo de mujeres estaba allí, emocionadas, hablando sobre historias de resiliencia. Esa imagen la llenó de energía y determinación. El cambio en su vida no solo dependía de Javier, sino de su compromiso con ella misma y con la comunidad que la rodeaba. Las luces del café parpadeaban suavemente, como su corazón. Se volvió hacia Javier, y en su mirada vio la esperanza renaciendo, pero también un reto. ¿Podría realmente enfrentar lo que vendría de esta nueva conexión? Esa noche, junto a las mujeres que la inspiraban, se propuso encontrar las respuestas que resonaran con su alma. Mientras quedaban atrás las dudas, una decisión se gestaba en su interior. Todo empieza hoy, no solo en mis relaciones, sino también en mí misma. Y alzando la vista hacia Javier, le preguntó, entonces, ¿qué dijiste de construir algo nuevo? ¿Estás dispuesto a caminar este camino conmigo, sin olvidar quiénes fuimos, pero enfocados en lo que podemos ser? La respuesta de Javier quedó suspendida en el aire, como un eco que prometía resonar en más de un corazón esa noche. ¿Qué pasaría si el amor no solo era redención, sino también un camino hacia la nueva vida que ambos necesitaban? María salió del café con una mezcla de sensaciones que la envolvían como un abrigo viejo. Las luces de la calle brillaban con más intensidad, pero esos destellos no hacían más que resaltar la confusión en su mente. Las palabras de Javier resonaban, aún frescas, como un eco lejano que se negaba a desaparecer. Construir algo nuevo. Esa pura promesa se aferraba a su corazón, desafiándola a dejar atrás la sombra de lo que una vez fue. Caminó con pasos cortos hacia el evento, su mente una vorágine de pensamientos. Se preguntaba qué realmente quería. En algún rincón de su ser, la idea de una segunda oportunidad la entusiasmaba, pero también la aterraba.
¿Era sabio dejar que Javier entrara nuevamente en su vida? La culpa a veces la ahogaba. Esas memorias de lo que habían sido surgían constantemente, prometiendo el dolor que había experimentado. Cuando llegó al auditorio, el ambiente era vibrante. Las mujeres que estaban allí la recibieron con sonrisas y abrazos, llenando el aire de energía positiva. Al verlas, se dio cuenta de que el verdadero cambio debía venir desde adentro, no solo por su conexión con Javier. Este evento tenía un potencial enorme, una oportunidad para compartir su historia y también escuchar las de otras. A veces, el camino hacia la sanación se encontraba en el intercambio, en la vulnerabilidad compartida. Mientras se preparaba para hablar, el nerviosismo hizo su aparición. Esa primera vez que se subiría al escenario tras su pérdida. Pero al mirar a su alrededor, vio rostros atentos y llenos de esperanza. Unos instantes antes de tomar el micrófono, sintió que la fortaleza de otras mujeres le inundaba, como un bálsamo para su alma. Buenas noches a todas, comenzó, intentando transmitir confianza a su voz. Hoy estoy aquí para hablarles sobre la resiliencia y la sanación, y quizás de cómo el amor puede aparecer en formas inesperadas. Las palabras fluyeron, y cada historia compartida en el auditorio parecía hacer eco en su corazón, llevando lejos los miedos que la habían acechado. Mientras contaba su propia experiencia, su conexión con Javier se deslizó entre sus pensamientos como un hilo dorado. ¿Acaso el verdadero amor no era solo sobre el pasado, sino también sobre el presente, las decisiones y futurebles que tomara? Una gran parte de su intervención era la inspiración, y ese momento se sentía potente, lleno de posibilidades. El aplauso que resonó al finalizar fue como una enorme ola de energía, levantándola a un nuevo nivel. El sentimiento de unidad e inspiración se palpaba en cada rincón del auditorio. Sin embargo, en la parte trasera de su mente, el dilema de Javier aguardaba, un recordatorio persistente de que el camino hacia adelante no estaba claro. Mientras se abrazaban a sí mismas, ella se hacía la misma pregunta: ¿qué tan dispuesta estaba a abrir su corazón otra vez? Cuando las luces del auditorio se apagaron gradualmente, y las mujeres comenzaron a dispersarse, un grupo se acercó a ella para agradecerle. Todo era energía pura y agradecimiento, pero sus ojos capturaron un destello conocido al girar. Era Javier. Se estaba acercando, su rostro inscrito en una mezcla de admiración y anticipación. Me alegra que vinieras, dijo él, su voz un susurro entre el ruido de la salida. María sintió un tirón en su pecho. Gracias por estar aquí, respondió, incapaz de ocultar la intriga que le generaba su presencia. Sentí que necesitaba verte, confesó Javier, y en ese instante, ella supo que la elección que debía hacer ya no era solo sobre ese amor del pasado, sino también sobre cómo iba a integrar su nuevo yo con ese viejo vínculo. Mientras sus corazones latían con la incógnita de lo que vendría, una idea resurgía, tan clara como nunca. Quizá el verdadero desafío no era solo construir algo nuevo, sino decidir qué parte de ella tendría que dejar atrás para dar la bienvenida a lo que estaba por llegar. Con un último vistazo hacia Javier, que la observaba, María supo que la verdadera pregunta aún no se había respondido. ¿Estaban listos para enfrentar juntos los retazos rotos del pasado y crear algo bello, aún con fragmentos de dolor? La respuesta se quedó suspendida en el aire, como promesa entre ambos. La noche no había hecho más que comenzar, y al igual que sus corazones, el camino hacia adelante aguardaba, lleno de posibilidades. El auditorio se había vaciado y el eco del aplauso todavía vibraba en el aire, como un mantra que la llenaba de valor. María se encontraba a solas con Javier, una especie de burbuja que quedó suspendida entre ellos, donde el mundo exterior había dejado de existir. Cada latido de su corazón resonaba con la pregunta de qué sería lo próximo. ¿Te gustaría dar un paseo?, Javier ofreció, su mirada iluminada por una mezcla de nerviosismo y expectativa. María asintió lentamente, sintiendo que el ímpetu de su propia voz aún resonaba dentro de ella. Caminaban por la acera iluminada cuyas luces títulos lanzaban destellos como estrellas, cada paso sembrando las semillas de conversaciones que deberían haber tenido hace tiempo. Un silencio incierto se instaló entre ellos, pero no era el silencio incómodo que ella había temido. Era más bien un espacio para llenar con nuevas historias, anhelos y, ¿por qué no?, algunos miedos. Javier tomó la iniciativa y rompió el hielo. Me alegra oírte hablar sobre sanación. Siempre has tenido una forma especial de ayudar a los demás, dijo, sus ojos profundos buscando su conexión. María sintió que una oleada de calidez la envolvía. Gracias. He aprendido que en compartir nuestra vulnerabilidad podemos encontrar fortaleza. Una risa suave escapó de los labios de Javier, como si esa frase ideara más de lo que él pudiera desear.
Nunca te vi como alguien vulnerable, siempre has sido una roca. Es hora de que te veas como realmente eres. El amor no siempre se presenta de la manera que uno espera, musitó María, sorprendiéndose a sí misma por la profundidad de sus palabras. Una sombra de nostalgia cruzó el rostro de Javier. Quizá eso es lo que nunca entendí del todo, confesó, deteniéndose para enfrentarla. Siempre pensé que debía ser fuerte y protector. Olvidé que también se trata de ser vulnerable. La intimidad de la conversación produjo un nudo en el estómago de María. Sus corazones latían a un ritmo sincronizado, marcando el compás de un diálogo que podía cambiarlo todo. ¿Sientes que hemos perdido nuestro camino o que aún tenemos una oportunidad de encontrarlo?, preguntó, sintiendo que su futuro estaba en juego. Javier tomó un respiro profundo, mirando hacia el cielo estrellado, como si buscara inspiración entre las constelaciones. No sé. Lo que sí sé es que nunca dejé de pensar en ti. Tal vez tenemos que construir algo desde cero, pero la parte más difícil es reconocer que queremos realmente. María asintió, su corazón latiendo con fuerza. Quizás no debería tener miedo de lo que hay entre nosotros, a pesar del pasado. Pero también entiendo que lo que hagamos debe ser por elección y no por impulso. La sinceridad de su voz la sorprendió, y las palabras se convirtieron en una corriente que la arrastraba hacia adelante. Javier sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro y anunció más de lo que sus palabras podrían expresar. Él avanzó un paso, acercándose un poco más. El primer paso es el más difícil. Ahora solo tengo que decidir si estoy listo para darlo. Y yo, pensó María, tengo que decidir si soy lo suficientemente fuerte para, al menos, intentarlo. Una oleada de esperanza se instaló entre ellos, un puente del que podría cambiar sus vidas. En ese momento, sintió que el futuro podía brillar, aunque aún estaban llenos de preguntas. María se detuvo y lo miró a los ojos, sintiendo una mezcla de valentía y vulnerabilidad. Dejemos que el tiempo decida, pero también tomemos la elección de ser honestos con nosotros mismos en el camino. Y así, juntos, empezaron a caminar de nuevo hacia un horizonte incierto. Sin embargo, en la distancia, una risa resonó. Era un sonido que hacía eco en sus corazones, pero también despertó un sentimiento inquietante. Podía ser una coincidencia, o quizás algo más. ¿Qué pasaría si una sombra del pasado regresara a complicar lo que intentaban reconstruir? El futuro parecía lleno de promesas, pero el pasado nunca estaba lejos. María se encontraba en el umbral de un nuevo capítulo. La conversación con Javier había encendido en ella una chispa de esperanza, pero también un torrente de dudas y recuerdos que aún la perseguían. Había caminado junto a él, dejándose llevar por el momento, pero ahora, sola en su hogar, las preguntas regresaban. ¿Realmente estaba lista para abrir su corazón otra vez? ¿O dejaría que el miedo la mantuviera cautiva? Al levantarse por la mañana, se sintió renovada. La luz del sol entraba por las ventanas, iluminando el taller donde había canalizado tanto esfuerzo y amor. Miró a su alrededor, cada bordado un testimonio de su travesía, y sintió que el arte no solo era su refugio, también era su voz. No puedo rendirme, se dijo mientras comenzaba a trabajar en una nueva pieza, un bordado que simbolizaba nuevos comienzos. Mientras tejía, pensaba en cómo había llegado hasta aquí, haciendo frente a la tristeza y transformándola en belleza. Las risas de sus hijas resonaban en sus oídos, recordándole por qué valía la pena seguir adelante. Luego, la idea de su evento volvió a brillar en su mente. Quería que el encuentro de mujeres fuera un símbolo de fuerza y unidad, donde cada historia contada fuese una luz para otras. Ella era una figura central, sí, pero también era un hilo entre muchas voces. El día del evento llegó y el ambiente estaba cargado de energía positiva. Las mujeres, cada una con su historia, se reunieron en su taller. Cada palabra compartida resonaba en el corazón de María, quien sintió que se tejía un lazo especial entre todas. Esa conexión la hacía sentir poderosa. La vulnerabilidad en el aire permitió que las lágrimas fluyeran, pero también hubo risas y abrazos sinceros. Había libertad en compartir el dolor y la esperanza. Javier asistió, no solo como un antiguo amor, sino como un amigo en proceso de reconstrucción. María lo reconoció, no como el hombre de su pasado, sino como parte del proceso de su transformación. Cuando llegó el momento de hablar frente a todas, la escuchó con una admiración palpable. Su voz era firme, su mensaje claro, el amor, aunque complicado, podía ser un puente. Hoy estamos aquí para celebrar lo que hemos perdido y lo que hemos encontrado, empezó María, su corazón latiendo al unísono con el del grupo. Cada una de nosotras tiene una historia de dolor, pero también de fortaleza.
Y juntas somos más que la suma de nuestras historias. Su mirada recorrió el auditorio, encontrando apoyo y empatía en los rostros de cada mujer. Después de su intervención, un aplauso atronador la envolvió y, por un instante, sintió que el mundo se detenía. Cada una de ellas era testimonio de que la vida sigue, que el dolor se puede transformar en algo luminoso. Las palabras de Javier, llenas de sinceridad, resonaron en su mente. La idea de construir algo nuevo, viable, era posible. Esa noche, mientras las mujeres se dispersaban, María se sintió ligera. Con cada palabra compartida y apoyo recibido, el peso en su pecho se convirtió en una enorme liberación. Javier se acercó, y en su mirada, María vio reflejada una mezcla de admiración y respeto. Los viejos resentimientos parecían desvanecerse con el tiempo. Me has hecho pensar que, quizás, lo que perdimos no está perdido para siempre, dijo él, con una sonrisa que iluminó su rostro. María sintió que el camino que habría de recorrer junto a él no estaba definido solo por su historia pasada, sino por la verdad que compartían ahora. Me gustaría explorar lo que podríamos ser, pero no prometo que sea fácil, replicó María, sintiendo que la fuerza dentro de ella se alzaba. La vida ya no era una cadena pesada de recuerdos, sino una serie de oportunidades que se extendían ante ella. Tendrían que enfrentarse juntos, no solo al eco de su amor, sino también a las sombras que habitan en sus corazones. Podían tejer ese camino, juntos. Te entiendo, le dijo Javier, el camino por delante aún lleno de curvas. No sé a dónde nos llevará esto, pero estoy dispuesto a intentarlo. La determinación en su voz la llenó de esperanza. María decidió que todo lo vivido la había preparado para enfrentar lo que vendría. Con cada paso que daba, se sentía más fuerte, más segura de que el amor no era solo sobre un pasado perdido, sino sobre un futuro que estaban a punto de construir. Se miraron a los ojos, la conexión que compartían resonando más allá de las palabras. Era un nuevo comienzo. Ambos estaban listos para enfrentar los desafíos que se avecinaban, listos para entrelazar sus historias en un nuevo tapiz de amor, resiliencia y esperanza. María sonrió, sabiendo que la verdadera transformación ya había comenzado. Y mientras caminaban hacia el futuro, la vida, con todos sus matices, se abría ante ellos, prometiendo un viaje lleno de luz. No esperes ni un segundo más para unirte a esta comunidad y seguir inspirándote. Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale a like ahora para alimentar el algoritmo y déjanos en los comentarios tus reacciones y sentimientos sobre este final. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Es el momento de mostrar tu apoyo.